partir de este tutorial iniciamos una serie de vídeos dedicados a las operaciones de disolución y liquidación de sociedades mercantiles. En este sentido, dichas operaciones se encuentran básicamente reguladas desde el punto de vista jurídico en la Ley de Sociedades de Capital, artículos 360 a 400, y en lo que se refiere a los aspectos contables, fundamentalmente en el artículo 45 de la RICATE 2019. Comenzando con el análisis de este tipo de operaciones, lo que se refiere a sus aspectos jurídicos, señalar que el proceso de extinción de una compañía tiene que estar soportado en dos etapas. Primero la etapa de disolución y posteriormente, llegado el caso, la de su liquidación. En este sentido, los artículos 360 a 363 de la ley regulan los actos jurídicos relativos a la disolución por las causas previstas en la ley o en los estatutos sociales, en su caso, debiendo tenerse en cuenta que el acuerdo de disolución da inicio al periodo de liquidación, pero la compañía siempre tendrá preservada su personalidad jurídica para realizar las operaciones correspondientes. No obstante, a efectos de distinguir la situación sobre el acuerdo tomado, la ley preceptúa que en toda su documentación oficial deberá de añadirse a la denominación de la empresa la expresión en liquidación. Entrando en las causas de disolución recogidas en la legislación vigente, señalar que la ley plantea tres grupos diferentes. En primer lugar, lo que llama la disolución de pleno derecho, de acuerdo con el contenido de los artículos 360 y 361. Por otra parte, estará la disolución como consecuencia de causas legales o estatutarias y finalmente también se podrá llegar a la disolución de la compañía por acuerdo de la Junta General de Socios, si bien en este caso la exigencia de la ley viene reconocida en el reforzamiento de los quórum para poder tomar este tipo de acuerdos, que en este caso deberán ser similares a los correspondientes a la modificación de estatuto. Además, el acuerdo de disolución deberá de ser, por supuesto, inscrito en el registro mercantil y el propio registrador de oficio lo publicará en el boletín oficial del registro sin coste para la compañía. Entrando en el análisis de las causas de disolución, en lo que se refiere a la disolución de pleno derecho, la normativa mercantil contempla los siguientes casos. En primer lugar, se considerará que una compañía mercantil se disuelve de pleno derecho cuando haya transcurrido el plazo de duración establecido en los estatutos, salvo que la compañía haya inscrito una prórroga del citado plazo. También se considera disuelta de pleno derecho aquella empresa que haya realizado una reducción de capital dejando la cifra de capital por debajo del mínimo establecido por la ley para el tipo de sociedad de que se trate y haya transcurrido un año desde dicha operación sin restablecer dicha cifra. Finalmente, también la compañía se considerará disuelta de pleno derecho cuando, estando en concurso de acreedores, se inicie la fase de liquidación de la misma. En cuanto a los casos de disolución de la empresa como consecuencia de la existencia de causas legales o estatutarias, la legislación mercantil señala la siguiente. En primer lugar, se supondrá que la compañía está disuelta cuando termine su actividad mercantil, entendiéndose en todo caso que se ha producido dicha finalización cuando haya transcurrido más de un año sin actividad empresarial. También se supondrá disuelta cuando haya concluido su objeto social o bien cuando tenga una imposibilidad de poder conseguir su fin social. Además, la causa de disolución se supondrá otorgada cuando los órganos sociales de la compañía no puedan funcionar normalmente. Otras situaciones de disolución derivadas de causas legales o estatutarias son las siguientes. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto de la compañía a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo que la cifra de capital social se reduzca o aumente para restablecer el equilibrio correspondiente y siempre que no proceda a solicitar la declaración de concurso de acreedores.
También será causa de disolución cuando la compañía tenga el capital reducido por debajo del mínimo legal, salvo que se trate del cumplimiento de una ley específica. Otra cuestión a dilucidar es que las participaciones sociales sin voto o bien las acciones sin voto tienen que tener una relación con el capital social desembolsado que deberá de establecerse en la proporción correspondiente en plazo no superior a 2 años. Si transcurriera este plazo sin restablecerse dicho equilibrio, la compañía se consideraría disuelta. Y finalmente, por cualquier otra causa que los socios hayan decidido establecer dentro de los estatutos de la compañía. En el caso de que una compañía mercantil haya tomado el acuerdo de disolución de acuerdo con la normativa mercantil anteriormente impuesta, debemos de añadir, no obstante, que la propia legislación indica en el artículo 370 que una sociedad disuelta puede reactivarse siempre que la Junta General lo acuerde en las siguientes circunstancias. Cuando haya desaparecido la causa que dio origen a la disolución, además de que el patrimonio contable no pueda ser inferior al capital social que en ese momento tenga la compañía y no haya comenzado en su caso el pago de la cuota de liquidación a los socios en el supuesto de que la compañía se esté liquidando. Considerando estos requisitos, la reactivación se producirá teniendo en cuenta que el acuerdo debe de tomarse con los quórum reforzados que implica la modificación de estatutos. Además, hay que considerar que el socio que no esté de acuerdo con la reactivación de la compañía tendrá el derecho a separarse de la empresa y que los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación en las mismas condiciones previstas para la reducción de capital, a cuyos efectos recomendamos visionar el vídeo tutorial en el que se trató este tipo de operaciones. Finalmente, debemos de decir que todo lo anterior no podrá ser aplicable cuando la causa de disolución de la empresa tenga que ver con las previstas de disolución de pleno derecho en la Ley de Sociedades de Capital. Y con estos comentarios sobre los aspectos jurídicos de la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, finalizamos este primer tutorial relativo a este tipo de operaciones que tendrán continuidad con otro tipo de cuestiones desde el punto de vista jurídico y contable para poder conocer los aspectos de la disolución y liquidación de sociedades de capital. Muchas gracias por la atención prestada.